Fundamentos de la confesión de fe. 이 부분이 확실하지 않으면 교회 안에 많은 분쟁이 생깁니다. Si esta parte no queda clara, entonces surgen disputas dentro de la iglesia. 베드로가 예수님이 사람들에게 물었습니다. Jesús preguntó a la gente, 사람들이 나를 누구라 하느냐? ¿quién dice la gente que soy yo? 세례요한, 예레미야, 엘리야, 선지자 중에 하나. Ellos respondieron, Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías o alguno de los profetas. 예수님이 제자들에게 물었습니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 아멘. Amén. 신앙 고백이 맞았습니까? 틀렸습니까? La confesión de fe es correcta. ¿La confesión de fe es correcta o es incorrecta? ¿Correcta? Sí, correcta. Es correcta. ¿Correcta? Correcta. ¿Es correcta o incorrecta? Correcta. Correcta. Eso fue correcta. Correcta. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. 아멘. Amén. 아주 정통한 고백을 했습니다. Hizo una buena confesión. 아멘. Amén. 정통한 고백을 했는데 고백한 바탕이 틀렸다. 정통한 고백을 했는데 바탕이 틀렸다. Hizo una confesión familiar. 고백은 맞았는데 무엇을 보고 고백했느냐 하겠습니다. La confesión fue correcta, 고백한 바탕이 틀렸다. pero la base de la confesión estaba equivocada. No entiendo. Vamos a esperar. La confesión, dice, la base de la confesión estaba equivocada. Porque sean los que confesaron primero. No lo dejé. 안 들으세요? Seguro que primero confesaron. 잘 들으세요.
Escucha cuidadosamente. 무엇을 보고 고백을 했습니까? ¿Qué viste y qué confesaste? 3년 동안 예수님을 따라다니면서 본 것이 무엇입니까? ¿Qué viste mientras seguías a Jesús durante 3 años, Pedro? 무엇을 보고 고백했어요? 무엇을 보고 그런 고백을 했습니까? 베드로가 무엇을 보고 예수님을 그리스도라고 고백했습니까? ¿Qué vio Pedro y qué confesó? ¿Que Jesús era el Cristo? 네? ¿Qué vio? 네? ¿Qué vio? ¿Qué vio Pedro durante los 3 años que estuvo con Jesús? Señales, milagros, Señales, milagros, prodigios. vio señales, milagros, prodigios. Vio señales, prodigios, milagros. Vio a un profeta. Muy bien, Pastor Samuel. Vio. 이적과 기사를 보고 고백을 했다. Señales y milagros. 이적과 기사. Milagros y señales. 그리스도의 일이 무엇인지를 아직 보지 못했다. Todavía no había visto cuál era la obra de Cristo. 오케이? 중풍병. ¿Está mal? ¿Se siente? Crucifixión. Cojos. Milagros y señales. Sanidad de cojos. 중풍병을 고치셨다. Al cojo que se curó de la parálisis. Qué excelente actor. Curación de la parálisis. 소경의 눈을 뜨게 하셨다. 소경. Abre los ojos de los ciegos. 오케이? 죽은 자를 살리고 무려 Resurrección.
오병이어의 기적을 보았습니다. 떡 5개와 물고기 2마리. Fueron los demonios, Multiplicación. también nos dudas. Paralítico, la hija de Jairo, Multiplicación. sanó una suegra. 귀신을 쫓아. Uy, ya es mucho milagro. Uy, eso era mucho. Eso no es solamente un milagro, una ofrenda. Liberación de endemoniados. Mudo, ciegos, 이것이 Caminó sobre las 고백의 aguas. 바탕이다. 이런 이적과 기사가 그리스도를 고백하는 바탕이 되었다. Estas señales y prodigios se convirtieron en la base para la confesión de Pedro. 아멘. Había escuchado en el bautismo y en la transfiguración que el Padre había confirmado, este es mi hijo, en la transfiguración y bautismo. Transfiguración. Ya ahí se ve configurado. ¿De Marcos? No, de Marcos. Pero en el bautismo de Pedro, de mar, ¿dónde estaba Pedro? Vamos en el 15. Bautizado, pero sin solo el ministerio. Escuchemos, por favor. Lo que dices tú, la transfiguración es en el 17. Y en el 16. En la confesión. 영을 고치는 그런 모든 것들은 다 육신적인 문제다. Todas estas cosas de curaciones de enfermedades eran problemas físicos. 아멘. Sí. 중풍병 고치는데 너무 놀라서 이분이 그리스도라고 고백한다. Él estaba tan sorprendido de todas estas curaciones y del que curó de la parálisis que confesó que era el Cristo. 이분이 우리의 왕이 되어야 된다고 생각했다. 이 그리스도가 이 예수가 곧 그리스도라고 생각했다. Pensó que este Jesús era el Cristo. 병자들을 고치는 걸 보니까 더 이상 우리가 병원이 필요 없다고 생각했다. Que sanar a los enfermos lo hizo pensar que ya no necesitaban un hospital. ¿Entender? 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이셨다. Alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. 이제 우리는 농사를 지을 필요가 없고 목축업을 해야 할 필요가 없다. Ellos pensaron, ahora no tenemos que cultivar ni tenemos que dedicarnos a la ganadería. 예수님이 말씀 한마디만 하면 병자 다 고치고 먹을 것 다 나온다. Con una sola palabra de Jesús, todos los enfermos eran curados y todos podían comer. 오케이? 귀신도 쫓아내고 También era capaz de expulsar demonios. 죽은 자도 살린다. Incluso devolverle la vida a los muertos. 물 위로 걸어가신다. Caminar sobre las aguas.
예수가 우리의 왕이 되어야 된다. Este Jesús debe ser nuestro rey. 아멘. Sí. 베드로는 바로 그런 의미에서 육신적인 모든 것을 생각하면서 예수를 그리스도라고 고백했다. En ese sentido, Pedro confesó que Jesús era el Cristo, pensando solo en cosas materiales. ¿Entender? Por eso dice que la base de la confesión estaba equivocada, aunque la confesión era cierta. 영적 메시아로 볼 수가 없었고 육신적인 왕이 되어야 된다고 생각했다. No podía ser visto como el Mesías espiritual y pensó que se convertiría en un rey físico. 아멘. 그 당시 로마의 속국이 되어 있는데 이스라엘은 자체에서 왕을 세울 수가 없었다. En ese momento, el Estado era un vasallo de Roma, pero Israel no podía tener un rey por sí solo. 아멘. 그 당시 이스라엘은 본디오 빌라도가 이스라엘의 왕으로 파송되어 있었다. En ese momento Israel fue destruido por Poncio Pilato. En ese momento Poncio Pilato fue enviado a Israel como rey. 이 엄청난 이적과 기사를 행하는 것을 보고 성경에 메시아가 오시기로 했는데 바로 이 사람이 메시아다. Al ver que se realizaban estos grandes milagros y prodigios, el Mesías de la Biblia decidió venir. 메시아. Ya está colidiendo. Ellos decían, estos tremendos milagros y prodigios, ¿será el Mesías de la Biblia que decidió venir? 아멘. Sí, está bien. 그의 능력을 보고 로마의 속국에서 해방시켜주고 영원히 우리의 왕이 될 것이라고 생각했다. Al ver su poder, pensaron que los liberaría de la esclavitud romana y se convertiría en su rey. ¿Entendés? Así es, claro. 육신적 그리스도. 까르날. 오케이. 그리스도 까르날. Cristo carnal. 영적 그리스도로 보지 않고 육신적으로 보았다. No lo vieron como un Cristo espiritual, sino de forma física. ¿Entendés? ¿No entiendes? ¿No entienden? Sí, está bien, está bien. 육신적인 메시아. 육신적인 그리스도. Cristo carnal. 그래서 까르날. Sale Cristo carnal, de Cristo físico. 세상적 puede ser 왕. humano, Cambio. hombre. Porque no esperaban a Dios, sino a un hombre. Humano, 세상 왕. Tuvieron un salvador. no espiritual. No
espiritual. Ellos lo veían como un Cristo, allá sale en la traducción carnal, pero entonces como un Cristo humano. Un rey terrenal. Un rey terrenal, era lo que querían. 이 세상과 천국. 이 세상과 천국. Es de este mundo. O sea, lo veían como suplía sus necesidades físicas, entonces lo vieron como un Cristo humano. ¿Sí entienden o explica el pastor Andrés? Sí, sí. ¿Entienden? ¿Entienden? Sí. Yes. Pero si hay un solo que no entienda, se puede repetir. Sí, claro. Levanten la mano los que entienden. Los que no entienden, no la levanten, por favor. 이해 안 되는 사람. Ahora, ¿quién no entiende? ¿Quién no Levante entiende? su Levante la mano. mano el que no entiende. No entiendo. El hermano Juan Carlos y el pastor Víctor no entienden. No entiendo. No entienden. No entiendo. Pati. Quiero que me escuche. Abra su corazón. Primero que o sea, quiero hacer una pregunta a él. Una pregunta. Claro, porque es que Jesús dice, no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces no puede ser natural la revelación. No puede ser natural. Escuchemos, por favor. Es que la confesión es correcta. Ok, aquí habla del fundamento de la confesión de fe, ¿sí? Depende del fundamento, así es nuestra confesión. La confesión de Pedro nunca fue mala, fue buena, porque fue revelada por el Padre, pero su fundamento estaba erróneo. ¿Por qué? Porque los discípulos y todas las personas que seguían a Jesús, ellos esperaban un reinado terrenal. Ellos esperaban un Mesías que viniera y armara su gobierno en la tierra. Entonces ellos querían una persona que levantara armas y que los liberara del Imperio Romano. Entonces ellos, su fundamento era erróneo porque eran cosas físicas. Por ejemplo, Pedro le dice al Señor: Señor, nosotros le hemos dejado todo por ti, y a nosotros ¿qué nos toca? ¿Qué nos vas a dar? Entonces ellos estaban interesados era por cosas de dinero. Ellos se peleaban por el puesto, a ver quién iba a ser el primero, por posiciones, ¿sí? Ellos se peleaban hasta por las posiciones del reino. Entonces la confesión que ellos hacían en su vida de fe, su fundamento de fe, aunque ellos confesaran a Cristo, ¿sí?, su fundamento era erróneo. Por eso al final lo negaron, y por eso al final pues se apartaron. Y miren tan erróneo el fundamento que tenían, que solamente Jesús se fue 3 días y 3 noches y volvió a aparecerles frente a ellos y no lo reconocieron. Así era su interés realmente por Cristo. Ahora, hay algo más. Si Cristo hubiese gobernado, ¿quiénes iban a ser famosos? ¿Quiénes iban a manejar las finanzas? ¿Quiénes iban a manejar el poder? Entonces su fundamento de fe era incorrecto. Bueno, eso era lo que trataba. ¿Entendieron? Bueno, Juan Carlos. Para los que no entendieron. Dale, duro. Si quieres, se puede quedar aquí. 오케이. 정통한 고백은 했는데 고백한 바탕이 틀렸습니다. Lo que quiero decir es que la confesión de Pedro estaba bien, pero la base estaba equivocada. La confesión de Pedro estaba bien, pero la base estaba equivocada. Perfecto.
Sí se entiende. Claro. Pero eso para allá va. 이 그리스도가 우리의 왕이 되면 우리의 모든 문제는 해결됐다고 생각했습니다. Pensamos que todos los problemas se resolverían cuando Cristo se convirtiera en rey. 아멘. 영적인 메시아라고는 꿈에도 생각을 못했다. Nunca soñaban con que Él era el Mesías espiritual. 아멘. 그래서 예수님은 제자들에게 고백의 바탕을 바꾸어주는 작업을 하셨다. Entonces Jesús hizo el trabajo de cambiar la base de la confesión de sus discípulos. 아멘. Amén. 육신적인 생각을 넘어서지 못하면은 여기에서 모든 문제가 다 발생된다. Si no vamos mucho más allá de los pensamientos carnales, todos los problemas seguirán allí. 바탕을 바꿔내지 못하면 여기에서 교권주의가 생긴다. 바탕을 바꾸지 못하면은 여기에서 교권주의가 생긴다. Si no puedes cambiar el trasfondo, el problema eclesiástico sigue ahí. 교권주의? ¿Entienden? 교권주의. La doctrina. ¿Entendés? Hay que cambiar la base para que la doctrina pueda cambiar. ¿Amén o no amén? 아멘. 예수님이 왕이 되면 제자들은 이제 중신이 되니까 아하 하면 물러거라. Cuando Jesús se convirtiera en rey, los discípulos estarían felices porque serían el centro. El centro. 예수님의 제자들은 권세를 부릴 것입니다. Los discípulos de Jesús creerían que ejercerían autoridad. Su mano derecha. 예수님의 이적과 기사를 보고 영적 메시아를 모르니까 신비주의가 여기서 오는 겁니다. El misticismo proviene de ver los milagros, las maravillas de Jesús y de no conocer al Mesías espiritual. 아멘. Amén. El misticismo proviene de ver los milagros y las maravillas de Jesús y no conocer al Mesías espiritual. 교권주의, 신비주의. Okay, claro. 교권주의, 신비주의. 아멘. 예수님이 이적과 기사를 행했으니까 우리도 그렇게 해야 된다고 다니는 것이 신비주의다. Misticismo es eclesial.
de ver al Cristo haciendo milagros, pero no conocer al Mesías espiritual. 예수 이름 빙자에서 권세를 누리려 하는 것이 이 권주의다. Eclesial. Acá dice él, disfrutar de la autoridad en nombre de Jesús es autoridad eclesiástica. 오케이? 예수님이 신비한 능력을 행했으니까 우리도 예수님처럼 신비한 능력을 이루는 것이다. 예수님이 이적과 기사를 행한 것처럼 우리도 그 이름으로 이적과 기사를 행하자. 이것이 신비주의다. Así como Jesús hizo señales y prodigios, hagamos también nosotros señales y prodigios en su nombre. Esto es misticismo. 아멘. Porque él mismo dio la orden de hacerlo. Pero le va a dar más milagros. Damos a conocer el milagro, pero no a Cristo. O sea, no está hablando en este tiempo. O sea, entremos al contexto. Yo creo que lo que él está explicando es en este tiempo. Que las personas querían hacer milagros en nombre de Jesús, pero solo querían eso. Milagros, prodigios, fama, autoridad, posición, pero no conocían al Mesías espiritual. Sí, eso es lo que dice. O sea, no nos está hablando ahora, ¿ok? Sino en ese tiempo. Estamos contextualizando lo que vivían los discípulos. Pero disculpa, pero cuando él habla del misticismo eclesial, sí podemos ver eso reflejado en un momento dado en la iglesia. Cuando queremos los Se milagros, refieren los milagros sin el mensaje de Cristo. sin el mensaje de Cristo. Así es. Muy bien, así es. Dice, así como Jesús realizó milagros, prodigios y señales, el misticismo que ellos querían era que también ellos realizaran lo que Jesús hacía. Solamente eso. Milagros y señales, pero sin conocer al Mesías. ¿Queda claro? Hay poca iglesia en este momento. Así es. El problema que surge, por ejemplo, hoy es que mucha gente va a la iglesia buscando un milagro, pero no quiere nada Con Dios. Recibe su milagro y se va, pero no quiere su mensaje. quiere cambio, no quiere cambio. Pero recordemos que todo lo que en este momento es contextual, ¿ok? El pastor está explicando lo que vivían los discípulos. Vamos a escuchar, por favor, acá. ¿Entienden? Sí, señor. Si no, él va a buscar allá para explicar cómo se llama. 자기가 예수님처럼 계시를 받고 예수님처럼 뭔가를 자꾸 봤다고 하는 사람들이 있다. Hay personas que dicen que recibieron revelaciones como la de Jesús y siguieron viendo cosas como las de Jesús. Pero recuerden que ellos no habían conocido todavía al Mesías espiritual. Hay personas que dicen Que han tenido revelaciones como las de Jesús. 몽사를 봤다고 말한다. 꿈에 무엇을 본 사람들이 있습니다. Hay personas que ven algo en sueños.
이몽사몽 간에 무엇을 봤다고 하는 사람들이 많습니다. 비몽사몽 간에 무엇을 봤다고 말하는 사람이 많아요. Repite, hay personas que dicen que ven algo en sueños. Sí. ¿Entienden? Sí, claro. Dios me reveló. 성경을 놔두고 다른 것을 보는 사람들이 많습니다. Escuchen esto. Y han dejado la Biblia para leer otras cosas. Así es. 이게 다 신비주의고 은사주의가 되는 것입니다. 이런 것이 모두 신비주의가 되고 은사주의가 되는 것입니다. Entonces allí todo se convierte en un misticismo. Amén. correcto. 복음 모르는데 방언만 계속하는 사람들이 있어요. 복음은 모르고 방언하고 예언하고 통역하는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que no conocen el Evangelio, pero hablan en lenguas, profetizan e interpretan. 이것이 모두 은사주의들입니다. Todos estos son dones carismáticos. Todos estos son dones carismáticos. 이것이 모두 신앙 고백의 바탕이 잘못돼서 그런 것입니다. Entonces todo esto se debe a que la base de la confesión de fe de ellos está incorrecta. O sea, no es la Biblia, sino el misticismo. Amén. Todo esto se debe a que la base de la confesión de ellos, de fe de ellos, es incorrecta. ¿Entendés? Amén. 아멘. 예수님을 잘못 만나서 오는 것입니다. Esto son las cosas que vienen de no conocer a Jesús. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 이 고백을 했는데도 그 바탕이 잘못되면 구원은 받을 수가 없다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Escribí una palabra mal, pero yo sé que es el versículo. En Cristo siempre dice Grecia. Entonces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Incluso después de que confieses esto, si el fundamento es incorrecto, no puedes recibir la salvación. Una más. Incluso después de confesar esto, si el fundamento es incorrecto, no puedes recibir la salvación. ¿Entendés?
그래서 예수님이 고백의 바탕을 바꾸시려고 마태복음 16장 21절의 말씀을 주셨다. Entonces Jesús cambió la base de su confesión y dio las palabras que se encuentran en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. 이때로부터 예수께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치셨다. Con el tercer Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Sí. A partir de este momento, Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos que debía subir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso dice Mateo 16, 21. 우리의 신앙 고백의 바탕이 그의 고난과 죽음과 부활이 신앙 고백의 바탕이 되어야 됩니다. La base de nuestra confesión de fe debe ser la base del sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. De fe. Ajá. La base de nuestra confesión debe estar anclada en el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Amén. Basada en sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Amén. Esa es la base. Sí. Muerte, sufrimiento, muerte y resurrección. Esa es la base, debe ser la base de la confesión de nuestra fe. Amén. 이적과 기사를 통하여 많은 사람을 이적과 기사가 신앙 고백의 바탕이 되면은 육신의 부분을 넘어설 수가 없다. Cuando las señales y los prodigios son la base de la confesión de fe, no puedes ir más allá de la parte física. Interesante. Vamos a repetirlo. Cuando las señales
y los prodigios son la base de la confesión de fe, no puedes ir más allá de la parte física. Amén. 그리스도를 잘못 이해하고 고백하면 거기에서 교권주의, 신비주의, 은사주의가 다 발생한다. Más allá de lo físico. En la incomprensión y la confesión equivocada de Cristo surgen toda la mística y el carismatismo eclesiástico. En la incomprensión y la confesión equivocada de Cristo es donde surge la mística y el carismatismo eclesiástico. Amén. Amén. Una más. En la incomprensión y la confesión equivocada de Cristo es donde surge toda la mística y el carismatismo eclesiástico. O sea, todo el movimiento incorrecto de misticismo, de fuego extraño, de emociones, y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver realmente con el fundamento de fe. Así es. Una más. En la incomprensión y la confesión equivocada de Cristo es donde surge toda la mística y el carismatismo eclesiástico. ¿Ya? 지금 전 세계에 많은 교단들이 세워졌다. Ahora se han establecido muchas denominaciones en todo el mundo. 오케이? 신앙 고백의 바탕이 잘못되어서 그렇다. Esto se debe a que la base de la confesión de la fe es incorrecta. ¿Entender? 장로교, 감리교, 침례교, 성결교 많은 교단들이 다 자기 주장을 하고 있다. Iglesia Bautista, Metodista, Presbiteriana, de Santidad, muchas denominaciones, cada una proclamando lo suyo. Amén. 그 교단 속에 들어가 보면 예수님이 실시한 제자 훈련이 하나도 없다. Si entras a esas denominaciones, no encuentras el entrenamiento de discipulado de Jesús. Amén. 예수님이 원하는 제자 훈련과 상관없이 성결교, 침례교, 감리교, 장로교 이런 교단들이 계속 세워지고 있다. Independientemente del discipulado que Jesús quiera, siguen estableciendo denominaciones como la Iglesia de Santidad, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana. 그리스도께서 보시면 화가 엄청나 있을 것이다. Habrá una gran ira de parte de Cristo. ¿Entienden? Amén. 너희들이 무엇을 하는 것이냐 지금? ¿Qué están haciendo ahora?
너희 속에 내 말이 없고 나의 명령이 너희 속에 없느니라. Porque sus palabras no están en ellos y sus mandamientos no los tienen. Amén. 내 명령이 너희 안에 없다. 나의 명령이 너희 안에는 없다. Les dirá, mi mandato no está en ti. Amén. 나의 소원이 너희 교단에는 없다. Mi deseo no está en sus denominaciones. 나는 너희를 모른다. Entonces le dirá, no te conozco. 아멘. Amén. 무엇이 죄입니까? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿O qué es el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿O qué es el pecado? No es todo lo que nos alinea con ese pecado. 그리스도와 방향맞지 않는 모든 것은 다 죄다. ¿Qué es el pecado? No estar en línea con Dios. No estar en línea con Dios. No estar en línea con Dios. No estar direccionado por Dios. Todo lo que nos separa de Dios. No estar en línea con Dios. No cumplir el mandato. 그리스도와 방향이 맞지 않는 모든 것은 다 죄다. Cualquier cosa que no esté en línea con Cristo es pecado. 아멘. 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님의 방향이 그리스도다. La dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad, es Cristo. 아멘. 삼위 하나님이 그리스도를 통하여 모든 것을 다 이루시기로 계획하셨다. 성삼위 하나님이 그리스도를 통하여 모든 것을 다 이루기로 계획하셨다. La Santísima Trinidad planeó lograr todas las cosas a través de Cristo. 아멘. 아멘. 그래서 그리스도와 방향 맞지 않는 모든 것은 다 죄다. Entonces, todo lo que no esté alineado con Cristo es pecado. 아멘. Amén. 두 가지를 꼭 기억하십시오.
planeó a Cristo. Asegúrese de recordar dos cosas. 아멘. Amén. 하나는 그리스도께서 본을 보이시는 것이다. Una es que Cristo dio ejemplo. 본. 두 번째는 명령이다. 그리스도의 명령. Lo segundo que debe recordar es el mandato de Cristo. Mandato de Cristo. 아멘. 그리스도는 완전하고 완벽하시다. Cristo es perfecto, muy perfecto. Amén. 내가 하는 대로 해야 나의 제자가 일어날 것이다. Mientras yo lo hago, esto, cumplir esto, entonces los discípulos se levantarán. Amén. 아멘. 예수님이 본을 보이신 대로 가야 예수님의 제자가 세워진다. Los discípulos de Jesús se levantarán siguiendo el ejemplo que Jesús nos dio. 아멘. 예수님의 명령하신 대로 해야 우리가 변화가 된다. Podemos ser cambiados solo cuando hacemos lo que Jesús nos manda. 아멘. Amén. 그리스도께서 우리에게 보여주신 디렉션을 따라가야 우리가 그리스도로 옷을 입게 된다. Cuando seguimos la dirección que Cristo nos ha dado, entonces podemos revestirnos de Cristo. 아멘. Amén. 그 노선에서 탈선되면 그리스도로 옷을 입을 수가 없다. Si nos desviamos de esa línea, no podremos revestirnos de Cristo. 아멘. 예수님의 방법대로 가지 아니하면 우리는 종교의 옷을 입게 되지만 그리스도로는 옷을 입을 수가 없다. Si no seguimos el camino de Jesús, nos vestiremos con ropas de religión, pero no ponernos la ropa que Cristo quiere. Si no seguimos el camino de Jesús, usaremos la ropa de religión, pero no podremos usar la ropa de Cristo. 아멘. 마태복음 7장 21절 22절 23절. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 아멘. 성경책을 들고 하나님의 이름을 부르고
예수 그리스도의 이름을 부르지만 하나님의 계획과 방향 맞지 아니하면은 천국에 들어갈 수 없다고 말했다. Dijo que tomó, esta persona dijo que tomó la Biblia, que invocó el nombre de Dios, que tomó el nombre de Jesucristo en sus labios. 아멘. Amén. 이것은 그리스도께서 직접 하신 말씀이다. Estas son las palabras del mismo Cristo. 아멘. 아멘. 여기에 하늘에 계신 내 아버지의 뜻이 무엇입니까? Pero ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? 그리스도가 아버지의 뜻이다. Cristo es la voluntad del Padre que está en los cielos. 아멘. 아멘. 그리스도가 이루어 놓으신 모든 일들이 아버지의 계획과 뜻이다. Todo lo que Cristo ha hecho es el plan y la voluntad del Padre. 아멘. 그런데 예수님이 그토록 본을 보이셨고 명령을 하셨는데 그것을 놓치고 있다면 우리는 하나님이 우리를 모른다고 말씀하실 것이다. Pero Jesús dio tal ejemplo. Si no nos das una orden, no lo hacemos. Diremos que Dios, pero si Jesús dio tal ejemplo, si nos da una orden y no lo hacemos, Dios nos dirá, no te conozco. 아멘. Amén. ¿Entendés? ¿Entienden? 우리는 그리스도께서 본을 보이신 것과 명령 두 가지를 절대로 놓치면 안 된다. Nunca debemos perder de vista el ejemplo de Cristo y tampoco su mandato. 아멘. Por eso Él dice que estos dos puntos debemos tenerlos presentes siempre. 신앙 고백의 기초에 대해서 여러분 잘 들었습니다. 신앙 고백의 기초가 무엇인 줄 알았습니다. ¿Sabías cuál era el fundamento de la confesión de fe? 우리가 고백하는 신앙의 기초, La base de la profesión de fe que profesamos. 무엇에 근거를 두고 고백하느냐가 굉장히 다른 것입니다. Confesar sobre la base de algo es muy diferente. 정통한 고백, 정통한 바탕이 되어야 된다. Debe ser una confesión correcta, un fundamento correcto. 아멘. 정말 그리스도를 만났다면 모든 것을 다 내려놓고 오직 그리스도와 동행할 수 있다. Si realmente has encontrado a Cristo, puedes renunciar a todo y solo camina con Cristo. 우리는 절대로 이상한 짓 하지 말고 오직 그리스도와 동행하는 길을 가야 한다. Nunca debemos hacer nada extraño, solo conduzcamos a la iglesia a que camine con Cristo. 아멘. 아멘. 가장 건전하고 가장 주님 보시기에 합당한 길을 가시기 바랍니다. Espero que tomen el camino que es sano y digno ante los ojos del Señor. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. Oremos.
Coloquémonos en pie, por favor. Oremos todos juntos, por favor, eleve su voz al cielo.